grabar. Amén. Entonces recuerde, usted tiene su papel, tiene su hoja, ¿no? Vamos a tener nuestros colores. Usted usa sus colores en su casa, ¿ok? Vamos a hacer el erudito de la escritura. Aquí, esta fue la primera carta que hice. Los colores están catastróficos. De 100, solo me dieron 78, me quitaron puntos hasta por respirar. Pero fue mi primer estudio. Y entonces, los colores, pues no son los correctos. Porque le puse unos colores ahí catastróficos, negro y rojo. Y se los puse hasta mal. Bueno, no le debí de haber puesto colores adentro en el diagrama. ¿Ok? Anyway, pero vamos a lo de adentro. Tito, escriba estudio inductivo, Tito. El título que yo le di a mi carta mientras hacía el estudio fue La gracia nos lleva a las buenas obras. ¿Ok? Eso le va a dar una idea. La gracia, refiriéndose a la gracia de Dios, la gracia nos lleva a las buenas obras. Ahora, recuerda que cuando estuvimos estudiando el libro de los Hechos y estuvimos viendo el historial, ¿no? Cómo se fue desarrollando la iglesia primitiva, vemos que uno de los conflictos doctrinales que hubo que aclarar fue que los nuevos convertidos, que no eran judíos, no tenían que hacerse la circuncisión para ser parte del pueblo de Dios. Y esto era algo bien importante porque era lo que marcaba al pueblo judío y lo apartaba de las naciones vecinas. Y en este caso, el Espíritu Santo comienza a llevar a la iglesia de que poquito a poco el cambio de los judíos cristianos, porque acuérdate que cuando Jesús vino, fue a su pueblo, fue a los judíos fueron los que se convirtieron. Y luego el evangelio se fue propagando a los gentiles. De hecho, cuando vinieron gentiles a buscar a Jesús, ya Jesús se dio cuenta que el final había llegado, porque el evangelio estaba llegando ahora a los gentiles. Y ese era el comienzo de la reconciliación del hombre con Dios. Es decir, de los judíos y no los judíos. Y usted dirá, ¿seré yo judío? No, si usted no nació en Israel, usted no es judío, ¿ok? Usted es simplemente el hijo de José Ramón Díaz, que nació en Bayamón, Puerto Rico, ¿ok? Usted no es judío. Por tanto, a usted no se le requería por ley guardar unos estatutos, ni hoy tampoco se le requiere. Cuando entran los gentiles, y esto es bien importante como fundamento bíblico, cuando entran los gentiles, los judíos tradicionales, muchos de ellos no eran ni cristianos, sino que estaban para hostigar el movimiento de Cristo. Ellos vienen y quieren exigir que los hombres gentiles que entran al cristianismo tenían que hacerse la circuncisión. Y ahí viene este argumento doctrinal, viene un debate, y tanto el apóstol Pedro como Pablo y toda la demás iglesia en Jerusalén estuvieron de acuerdo que los gentiles no le era necesario hacerse la circuncisión a los hombres para que fueran considerados parte de la familia de Dios. No ser cristiano, sino ser parte de la familia de Dios. Sino que a través del sacrificio de Jesús, ahora los hombres tenían acceso a Dios, no como la ley judía. Por eso los rituales judíos, que por ley ellos lo tienen que guardar, porque la nación vive bajo esa ley, y aunque seas cristiano, y si eres judío, necesitas guardar la ley que ellos ponen, porque es la ley, la ley, como la ley americana, la ley de Estados Unidos, pues tienes que guardar la ley judía. Pero hablando espiritualmente, no hay ningún ritual que tú puedas hacer para acercarte a Jesús, porque ya Jesús lo hizo cuando murió en la cruz del Calvario. Eso fue lo último. Entonces no hay nada, no hay vestimenta, no hay ropa, no hay talí, no hay incienso, no hay aceite, no hay adoración, no hay baile, no hay nada, ¿me entendés? No hay nada que la iglesia pueda hacer para entrar a la presencia de Dios, porque ya Jesús lo hizo todo cuando murió en la cruz del Calvario. Esto es bien importante porque esto es fundamento bíblico.
Nosotros nos llenamos de ideas que tenemos que darle 7 vueltas al templo, que tenemos que levantar las manos, que las tenemos que bajar, que nos quitemos los zapatos. Eso todo es cosa de hombre. Eso no tiene ninguna validez en la presencia de Dios. Porque lo más que se podía hacer era que Jesús, el mismo Dios, muriera en la cruz y Él lo hizo para la salvación del hombre. Esta es la gracia de la que estamos hablando. Entonces, la gracia, que es decir, el sacrificio de Jesús en la cruz, el perdón de mis pecados, me lleva a las buenas obras. Ahora, universalmente hablando, hay un versículo clave en cada libro que está en la Biblia, los 66 libros. En este particular se encuentra el capítulo 2, capítulo 2, el versículo 14. Vamos a ver qué dice. Ay. El 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso usted lo va a escribir aquí. ¿Ok? Tito, el título, versículo clave, y aquí va a poner el versículo clave. Usted lo escribe: quien se dio a sí mismo. Quien se dio a sí mismo. ¿Ok? Va a seguir escribiendo: pase trabajo. Quien se dio a sí mismo, para los que hablan otro idioma. Versículo clave. Es decir, el versículo que trae a la luz la carta de Tito. Es el capítulo 2, el versículo 14. Lo voy a poner aquí más grande para que lo vean en Brasil. 2:14. El 2, esto es un 2. 2:14. Es el versículo clave que dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Ay, el 2:14. Voy a tener que cambiar esta pizarra. Ahora, 2:14, el versículo clave, y le voy a hacer el diagrama de la primera página. Esta carta, aunque es corta, tiene, déjame ver en qué cámara me veo mejor para acá. Voy a sacar esto de aquí. Y aquí pueden ver mejor. Ok, yo creo que de este lado, ok. Esta es una carta, ¿verdad? Tiene, no, voy a usar el rojo, espérate, que este negro no se ve. Ok. Esta carta, este es, ok. Esta es la carta de Tito. La carta de Tito tiene una estructura, todos los libros tienen una estructura literaria. La carta de Tito tiene 2 divisiones principales, ¿ok? Tiene 2 divisiones principales. La primera división comienza en el capítulo 1, versículo 1, y termina en el 2:10. Y la segunda división de la carta, que es donde cambia el tema central, empieza del 2:11 y termina en el 3:15. ¿Ok? Es lo último. Esas son las 2 divisiones principales de esta carta. La primera parte de esta carta aparece el apóstol Pablo corrigiendo a los cretenses. ¿Ok? En la segunda división aparece el apóstol hablando de la gracia y la redención. Y la redención. ¿Ok? Ahora, esto es lo que se conoce como el vertical. Aquí viene, son 2 divisiones mayores. Dentro de cada división hay lo que se conoce, que lo hemos hablado antes, los segmentos. Y esta tiene 1, 2, 3, 4. 2, 3 y este segmento más grande.
Y la segunda división va a tener un segmento, dos segmentos, uno un poquito más grande, 3, tiene 4, tiene 5 y uno pequeño. Este es este libro. Esta es la carta de Tito, ¿ok? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es que lo vamos a separar, lo vamos a desglosar. Por ejemplo, la primera parte del libro, la primera división, donde el apóstol está corrigiendo a los cretenses, aquí es la introducción, donde Pablo le habla a Tito, ¿ok? Es el saludo, es la introducción. Y luego aquí, donde él habla acerca que hay que retener la palabra fiel, la palabra fiel, hay que retenerla. Y luego, él comienza a hablar de que los cretenses están reprobados a buenas obras. Aquí comienza a hablar que los cretenses, donde Tito estaba, los cretenses, no estaban haciendo buenas obras, no buenas obras. ¿Ok? Y luego él comienza a decirle a Tito que hable la sana doctrina. Eso lo vamos a ver ahorita en detalle. Y luego nos movemos a la segunda división de la carta. Él comienza a hablar de que Jesucristo se dio en la cruz a sí mismo para salvarlo. Y aquí les dice que los reprenda, que reprenda a la iglesia para que obedezcan, para obediencia. Luego les habla que ellos son justificados por la fe y no por la ley. Quiere decir que habían personas que estaban enseñando que la ley estaba por encima del sacrificio de Jesús. Perdón. Tienes que comprender que cuando se habla de la gracia, se habla del sacrificio de Jesús. No tiene que ver nada con la tolerancia al pecado, sino que sucedió a sí mismo en la cruz. Y entonces él le está diciendo que las personas son justificadas por ese sacrificio y no por lo que ellas puedan hacer. Porque si hubiera sido así, Jesús nunca hubiera venido a morir en la cruz. Luego, en el 3:8, como se estaba volviendo costumbre, él está instruyendo a su líder que evita discutir. Y le está dando instrucción, el que discuta y tú lo corrijas 1 y 2 veces y persiste en discutir, sácalo de la congregación. Y luego los exhorta a que lleven fruto, llevar fruto. Porque había unos hermanos que iban a salir. El apóstol Pablo quería que la iglesia se encargara de ellos y que no les faltara nada. Y luego, los saludos de la fe. Él da saludos y se despide. Ok. Esa es la carta de Tito. Ahora nosotros la vamos a ver en detalle. Hay algo bien importante en esta carta. Perdón. Me veo el agua. Que en esta carta, lo voy a poner en verde, hay un intercambio, ¿ok? ¿Se recuerdan cuando yo les digo que usted tiene que hacer una clave? Pues hay una clave aquí, y es decir, que hay un intercambio aquí, en esta historia. Intercambio. Ahora te voy a enseñar lo que es un intercambio. Si usted presta atención, cuando usted termina de hacer sus observaciones, sus 5 lecturas, usted se va a dar cuenta que hay un intercambio de, primero de doctrina. Hay una doctrina y luego el apóstol da una manera práctica de llevar esa doctrina, la práctica.
en cada pedazo. Déjame ver si lo puedo hacer un poquito más claro. Déjenme hacerlo así. Estas son las divisiones, ¿verdad? Vamos a llevarlas hasta abajo. De los segmentos, de lo que vamos a estudiar. ¿Ok? Vamos a llevarlas hasta abajo para que entienda. Entonces, aquí usted se va a dar cuenta, según usted va estudiando los segmentos, volvemos otra vez, que aquí es doctrina. Y aquí es práctica. En este es práctica. Y aquí es doctrina. Él está enseñando doctrina y aquí lo lleva a la práctica. Y aquí lo lleva a la doctrina. Y aquí lo lleva a la práctica. Y aquí a la doctrina. Y aquí a la práctica. Y vuelve otra vez la doctrina y la práctica. ¿Me entiendes? En otras palabras, eso es un intercambio, doctrina, práctica, doctrina, práctica, doctrina, práctica, doctrina, práctica, doctrina, práctica. Ahora, eso usted lo ve según va estudiando y profundizando en su estudio, usted lo puede ver. Por ejemplo, recuerden que este segmento, vamos a ir del 1 al 1 y lo llevamos hasta el 1.5. Entonces quiere decir que del versículo 1 al versículo 5, Pablo está dando una doctrina y así se va moviendo sucesivamente a través de su obra literaria. ¿Ok? Entonces vamos a entrar en cada segmento para poder profundizar en esa doctrina y en esa práctica que el apóstol Pablo le está hablando a su discípulo Tito. ¿Ok? Ya estamos terminando por hoy. Sacar esto de aquí. Ok. Recuerde que si usted me ve en YouTube y usted es estudiante de la Escuela de Estudios Inductivos de Juventud con una Misión, usted no puede participar de este estudio bíblico. Porque usted tiene que hacer su propio trabajo de búsqueda. ¿Ok? Entonces, lo que hice en la pizarra fue esto, para que usted lo viera, más o menos. Ahora, nos vamos en detalle. Ahora nos vamos a los detalles. ¿Cuáles son los detalles? Esto que usted ve aquí, ¿ok? Es lo que yo puse en la pizarra, que venía siendo este primer cuadro, este pedacito de aquí, el primer cuadro, que el primer cuadro es la doctrina, es doctrina, ¿ok? Eso está aquí, separado aquí ahora, ¿oh? Con detalles, con interpretación, observación, interpretación y aplicación. Pero antes de pasar a esto, vamos a darle un poquito de color a esta carta, una información que es importante que usted la tenga a la hora, ¿verdad?, de estudiarla. Ok, vamos a ver el método crítico. Acuérdense en que el método crítico de este libro. ¿Quién escribió el libro? Bueno, según el capítulo 1, versículo 1, lo escribió Pablo. ¿Cuándo fue escrito el libro? El libro fue escrito durante, en el cual tiene que haber sido del segundo al tercer viaje misionero. ¿Por qué dice que fue un viaje misionero? Porque Pablo y Tito fue dejado. Entonces Timoteo entró en el segundo viaje misionero. Tiene que haber sido al final del segundo viaje de Pablo o al principio del tercero. Porque Tito es entonces dejado para continuar una obra. Que eso aparece en el versículo 5 del capítulo 1. Y antes de que llegara el invierno, Tito tenía que regresar a encontrarse con Pablo en Nicópolis. ¿A quién fue escrito el libro? Capítulo 1, versículo 4 te dice que fue escrito a Tito. ¿Desde dónde fue escrito?
El capítulo 3, versículo 12 te dice fue que de camino a Nicópolis. Ahora vamos a ver el método histórico, ese es el método crítico, vamos a ver el método histórico de este libro. Ok, según lo que leímos en la carta que observamos las 5 veces, los cretenses tenían profetas, estaban establecidos como iglesia y tenían profetas. Creta tenía mala fama y tenían que estar sujetos a los gobernantes y a las autoridades. Ese es el trasfondo de la carta. Ahora, es una epístola. Esto no es un libro histórico, es una epístola. Y vemos que esta iglesia fue fundada para el tercer viaje misionero de Pablo. Y aquí hay algo que, perdón, hay que tener cuidado, porque se ha hecho una doctrina hoy, algunos quieren hacer una doctrina de los viajes misioneros del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue enviado tanto en el primero como en el segundo viaje a visitar iglesias que ya estaban formadas, que él no las formó, ¿me entiendes? Y en esa trayectoria él conoció otros cristianos y también libertó, sanó y evangelizó a algunas personas. Pero el apóstol Pablo no salía a fundar iglesias. Él iba a establecer unas iglesias que ya estaban fundadas y que el Antioquía, donde él se encontraba, lo enviaban. Y otras que él quería, que ya conocía, que él quería volver para afirmarlas en la fe. Y no podemos hacer una doctrina de las experiencias del apóstol Pablo. Y como te das cuenta, en esta carta, donde dice que fue en el tercer viaje misionero de Pablo, de 57 a 58 años después de Cristo, cuando esta iglesia fue fundada. Y aparece la historia, bueno, no la historia, pero aparece que es basado al movimiento del Espíritu Santo, como aparece en Hechos en el capítulo 2. Entonces ahora entra, ¿de quién está compuesta esta iglesia? Pues habían ancianos, eso aparece en el 2.2. Habían circuncidados en el 1.10. Habían ancianas en el 2.3. Había obispos en el 1.7. Habían mujeres jóvenes. Habían hijos, habían maridos, habían siervos, habían amos, habían titos. Voy a buscar el código real, que es el más original. Voy a buscar un momento donde dice obispo, capítulo 1, versículo 7. Déjame ver, cerré el libro. Aquí está. Mira la palabra que aparece en el original. No es el término obispo. En el original son líder espiritual. Es un líder espiritual. En cambio, la iglesia ha tomado este título que aparece en la Reina Valera de obispo, que no es la palabra en el original, y lo han querido usar como si fuera un nombramiento eclesiástico. Y eso viene más de la Iglesia Católica Romana, ese término. Y de hecho, ellos fueron los que tradujeron la Reina Valera. Así que te podrás imaginar, un obispo es simplemente un líder espiritual. Y tendríamos que ir a la interpretación, porque un líder espiritual es algo bien amplio. Pero cuando el mismo apóstol Pablo habla del ministerio de la iglesia, especifica los 5 ministerios de la iglesia. Y en ese no está incluido un obispado, ¿me entiendes? Porque un obispo era como Tito, que el apóstol lo dejó como un líder para que supervisara esa iglesia. Y una vez él estableciera las cosas como Pablo le había dado instrucciones, él regresara a donde estaba Pablo. Él no se quedaba en ese lugar. Él no era el pastor de esa iglesia.
Él no se quedó en esa iglesia como pastor, ni como profeta, ni como apóstol, ni como evangelista, pero sí más él estuvo en un rol de maestro, porque Pablo le da instrucciones de que se quede ahí como líder espiritual y que corrija lo que está fuera de orden. Ahora, vamos a ver las fuerzas y las debilidades de esta iglesia. Todo tiene versículos, no le voy a dar los versículos porque me tardaría más, pero usted puede hacerlo en su exégesis. Preste atención. Saluda a la pastora Ana que nos está viendo. Amén. Por Facebook. ¿Cuáles son sus fuerzas y debilidades? Habían contradictores, contumaces, habladores de vanidades, engañadores. Estas son las debilidades, me imagino. Trastornadores, deshonestos, mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, corrompidos, incrédulos, abominables, rebeldes, reprobados a toda buena obra. Habían iracundos, había gente que tenía más de una esposa, calumniadores, esclavos del vino, imprudentes, había gente respondones, santo. Wow, ¿qué más? Estaban los que se apartaban de la verdad, los infieles, los desobedientes, los indispuestos a buenas obras, los extraviados, los esclavos de concupiscencia y deleites diversos, los maliciosos, los envidiosos, habían aborrecibles, necios, contenciosos, pervertidos. Gloria a Dios. Habían pecadores. Ahora, la fuerza que tenían, el amor. Y aparece en el capítulo 3, en el versículo 15. El amor. Ahora, el método literario, ya dijimos que es una epístola. Vamos a ver el método panorámico de esta carta, que es cuál es la idea principal de esta carta: corregir a los cretenses por sus malas obras, exhortar a Tito a ejercer con firmeza y autoridad su posición de líder, de ser líder, reprendiendo a los cretenses y recordando que mediante la gracia de Dios, que es Jesús, los hombres son salvos. ¿Me entiende? Mediante la gracia de Dios. La gracia de Dios no es un término de libertinaje. La gracia de Dios es Jesús mismo. Y Jesús dijo, yo soy la puerta. Y para ustedes ir al Padre tienen que pasar por esta puerta. Y la puerta es angosta. Lo dijo bien claro. Y bien claro enseñó, sin santidad nadie va a ver a mi Padre. Entonces no es que yo por la gracia, porque no sé, como algo que se inventaron, las personas repiten términos y repiten doctrinas que son inventadas por hombres, que salieron 100, 200, 300, 400 años atrás, 500, 600, hasta que vienen de la Iglesia Católica Romana, y se inventaron doctrinas, y la gente repite esto como si esto fuera un fundamento bíblico. Eso no es fundamento bíblico. La gracia de Jesús, que es el que Él mismo haya muerto en la cruz del Calvario por nosotros, no es ninguna llave para pecar. Y te engaña Satanás cuando te hace pensar que puedes pecar y que puedes vivir en pecado y después echarte a la iglesia el domingo como si nada hubiera pasado. Es el mismo enemigo haciéndote una trampa. Porque es el mismo que te va a llevar al infierno si no te arrepientes honestamente y de verdad. Porque Dios sabe cuando alguien está arrepentido. El que se arrepiente tiene un viraje en su comportamiento. La persona que está arrepentida de verdad se devuelve de su mal camino. No persiste en una vida pecaminosa o mentirosa. Así que no puedes decir que estás arrepentido o arrepentida y estás continuando en tu maldad. Tienes que detenerte y ponerle fin y esperar en el Señor para que Él cambie tu vida. Bueno, no es una predicación. Son salvos con el propósito de hacerlos a Dios a través de la obediencia que produce buenas obras. Salvos o salvados para buenas obras. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió el libro? Y entonces, perdón, es decir, que no puedes ser salvo y persistir en hacer el mal. Quiere decir que perdiste tu salvación. ¿Me entiendes? Si tú fuiste salvo y ahora tú estás
pecando y caminando en pecado, tú has perdido tu salvación, tú te has apartado del buen camino. Y como no te arrepientas honestamente y regreses hacia atrás y arregles y endereces lo que estás haciendo, lo que te espera es juicio, es mal. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió el libro? Pablo exhorta y anima a Tito a que ejerza su autoridad y reprende a los cretenses para que estos sean sanados, dedicados a buenas obras, entendiendo lo que Jesucristo hizo por ellos cuando se dio a sí mismo. ¿Ok? Ese es el método histórico. Ahora, tenemos un estudio adicional, eso no lo vamos a hacer ahora, si acaso, no sé, si se nos permite hacerlo, lo haremos. Entonces lo vamos a dejar hasta aquí, ¿ok? Ya dimos la introducción del libro, leímos la carta, ¿no? Perdón. Hicimos la introducción, compartimos el método crítico, el método histórico, compartimos el esquema principal con el versículo clave. ¿Cuál es el versículo clave? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Entonces nos quedaría, Dios permita el sábado que entra, comenzar con los verticales, que es a desglosarnos toda esta introducción. Y si se dan cuenta, solamente son 2 verticales que nos quedaría y la aplicación final. ¿Ok? Es un libro bien interesante, bien fascinante, para aprender, para aplicarlo, para usarlo para corregir la iglesia. Y luego tal vez podríamos disfrutar el estudio adicional, que está bien interesante. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar. Recuerda, si tienes alguna pregunta, comunícate conmigo a través de Messenger. Ahí puedes, tengo varias páginas, o dame tiempo a lo que encuentro por donde me escribieron. En Instagram es Evelyn Avivamiento TV. En la página del Centro Apostólico de Florida, ahí es donde se queda el video del estudio bíblico grabado. Y en Evelyn Avivamiento, y vamos a subir esta clase de hoy, que está... Déjame darte algo más, porque para que tengas algo... Voy a darte para que lo estudies y estés preparado para el sábado que entra. Voy a darte el desglose, ¿no? Ok, para que puedas seguir estudiando, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver, vamos a estudiar del 1.1 al 1.4 y del 1.5, ¿ok? Esos son los párrafos. Y el 1.10, ¿ok? Y después vamos al 2, al 2.1. Y después el 2.11 y el 2.15, ¿ok? Y luego empieza en el capítulo 3, el 3.3. Ese es otro párrafo. Y luego va hasta el 3.8 y del 3.12, ok, y el último sería el 3.15, ok, ahí es donde empieza. Recuerda, en el estudio inductivo hay oraciones. Las oraciones, más de una oración, es igual a un párrafo. Perdón. Varios párrafos, más de un párrafo, hacen un segmento. ¿Ok? Varios segmentos hacen un vertical. ¿Ok? Y varios verticales hacen el esquema del libro. ¿Ok?
Varias oraciones hacen párrafos. Varios párrafos hacen segmentos. Varios segmentos hacen verticales. Y varios verticales hacen el esquema. No quiero que te confundas porque no estás aquí y no lo puedes ver. Y si tienes preguntas, no me puedes preguntar. Entonces, déjame ver cómo te lo enseño otra vez para terminar. Varias oraciones hacen el párrafo, el primer cuadro. Y varios párrafos, ¿ves? Varios de ellos es lo que hacen el segmento, que es toda la página. Y toda esta página viene a ser un vertical. Y varios verticales, en este caso son dos nada más en esta carta, van a producir el esquema, que es la primera página, que es donde aparece que hay dos divisiones principales y te desglosa los segmentos para que tú tengas una vista clara del estudio, de lo que se trata la carta de Tito en este caso, pero esto se aplica para todos los libros. Entonces, cuando vengamos el sábado que viene, nosotros nos vamos a ir al primer vertical, ¿verdad? Que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 párrafos. Tiene 6 párrafos. Entonces quiere decir perdón, 1, 2, 3, 4. Que él empieza en el 1-1 y vamos a llegar hasta el 2, hasta aquí. ¿Ves? El sábado que viene nosotros nos vamos a concentrar en esta parte de la carta. Del 1-1, así que estudialo, al 2-10. Esto termina en el versículo 10. Del capítulo 1-1 al 2-10. Nos vamos a concentrar en este segmento. Aquí, en estos segmentos. En este vertical. Y luego el otro sábado nos tocaría el final, porque solamente tiene 2 partes. ¿Ok? Ahora vamos a orar. ¿Tienes preguntas? Me llamas. Amén. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que el Señor te bendiga ahí donde tú estés, que tengas pasión por la Escritura, que esta palabra haga lugar en ti, que reconozcas que solamente por la fe en Jesús eres salva, no importa los rituales, las ideas, las costumbres, no importa lo que tú quieras hacer, cuán complicada te quieras hacer tu vida. Eso no tiene ninguna validez delante de nuestro Padre eterno, el Elohim, porque a Él lo único que le importa es que Jesús dio su vida por ti. Y que por Él, no por nada de lo que tú puedas hacer, por Él es que eres salvo. Pero Jesús, Dios Padre sabe que Jesús mismo tiene sus estatutos y tiene su disciplina. Y Él dice, yo soy la puerta. Y nadie va al Padre si no es a través de esta puerta. Y que la puerta es angosta, estrecha, y que no todo el mundo entra por ella. Porque las personas escogen mejor la perdición, la puerta grande. Así que en este día yo te bendigo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y le pido a Dios que te dé ciencia, que te dé sabiduría y te permita llegar con el Evangelio hasta lo último de la tierra. Bendiciones. Amén. Bendición.